Nunca pensé que grabar videos de miedo me fuera a llevar tan lejos, ni tan hondo. Empecé como todos, supongo subiendo tonterías a TikTok, sustos falsos, exploraciones urbanas actuadas, esas cosas que a la gente le encanta ver cuando no tiene nada mejor que hacer. Pero un día el algoritmo me premió con 500.000 de vistas por un video donde fingí que me perseguía un espectro en el Panteón de San Nicolás, y desde ahí todo cambió. Me lo creí, me la creí, pensé que podía vivir de esto, y cuando uno tiene hambre de vistas, el miedo se vuelve mercancía. Era 2024 cuando decidí que tenía que hacer algo grande, algo que nadie más hubiera hecho, algo que no pudiera ser ignorado. Así que volví al Panteón, esta vez de noche, con un grupo de amigos y una idea estúpida: invocar al charro negro. Ni siquiera lo dije en serio. Era solo una forma de crear contenido. Un guión improvisado, con luces tenues, humo de cigarro y una vela negra que compré en un mercado de artesanías. Recité unas frases que saqué de foros viejos en Reddit, puse billetes viejos en un círculo y me paré en el centro mientras mis amigos grababan. Y entonces, pasó algo. Al principio creí que era una broma. Una ráfaga de viento nos apagó las velas. Uno de mis amigos gritó que había visto a alguien montado a caballo detrás de una lápida, pero no había sonido de cascos, ni relinchos, solo un zumbido grave en el aire como si algo se abriera debajo de nosotros. No había luces cerca, pero todo se tiñó de rojo oscuro. Mis amigos empezaron a correr, y la cámara cayó al suelo, grabando de lado. A través del lente vi como una figura alta, oscura, elegante, caminaba hacia mí con paso firme, como si lo hubieran estado esperando desde siempre. Y sí, traía un sombrero enorme, un traje charro bordado con símbolos que no entendí, y los ojos brillaban como carbones. No sé cómo describirlo. No me dio miedo, al menos no el tipo de miedo que uno siente cuando algo te asusta. Era otro miedo. El que te quita el aire, el que te mete una voz en la cabeza que te dice que ya no tienes escapatoria. Me habló sin mover los labios. Su voz fue como un eco dentro de mí. ¿Eso querías, muchacho? Fama, vistas, aplausos. No pude hablar, pero asentí, como un imbécil, como un desesperado. Él extendió la mano y me ofreció un billete manchado de sangre seca. Acepta y todos te verán, te buscarán, te seguirán, pero tendrás que mostrarles lo que nadie más ha mostrado, y nunca pararás. Lo tomé sin pensar. En cuanto lo hice, algo se rompió en el aire. Una risa grave resonó en todo el cementerio. Al fondo, mis amigos gritaban mi nombre, pero yo ya no los escuchaba bien, como si hubiera cruzado una línea invisible. La figura se desvaneció en el humo. La cámara seguía grabando. A la mañana siguiente, el video estaba en la nube. Yo no lo subí, no lo edité, solo apareció en mi cuenta. Se titulaba "El charro negro es real, no es actuado". En menos de 12 horas, tenía 1.000.000 de vistas. Me etiquetaban en todos lados, me llamaban valiente, loco, genio. Marcas me buscaban, entrevistas, invitaciones. Se volvió viral como no había imaginado. Y claro, yo sonreía, fingía que lo había planeado todo. Pero lo que no planeé fue lo que vino después. Cada nuevo video tenía que ser más fuerte, más impactante. La gente quería ver miedo real, no efectos baratos. Y cuando no lo encontraba, el charro me lo enviaba. De pronto, aparecían puertas donde antes no había nada. Voces en mis grabaciones que nadie recordaba haber dicho. Figuras que se movían al fondo aunque el lugar estuviera vacío. En un video, un niño me miró fijo desde una tumba abierta. No había niños esa noche, y cuando revisé el archivo original su rostro estaba allí, mirándome, y sonriendo. Una vez llevé a 3 amigos al hospital civil abandonado para hacer una grabación especial. Durante la toma, uno de ellos se empezó a convulsionar. Pensamos que era parte del show, hasta que le sangraron los ojos. Los otros 2 corrieron. Yo seguí grabando. No podía parar. Mis manos no me obedecían, como si la cámara fuera parte de mi cuerpo, como si apagarla significara romper el trato. Cuando terminé la grabación, mi amigo estaba muerto. Lo encontraron días después. Dije que había desaparecido. Nadie me creyó, pero tampoco podían probar nada. El video, claro, se hizo viral.
Lo llamaron el metraje maldito. A veces despertaba con tierra en los pies, como si hubiera estado caminando por algún campo sin saberlo. Encontraba billetes viejos en mis bolsillos, manchados con lo mismo, sangre, o a veces, con algo peor, carne, piel. No podía recordar de dónde venían, solo que el charro seguía enviándome mensajes en sueños, o en la forma en que la pantalla de mi celular parpadeaba con símbolos que no entendía. Una vez, vi mi rostro en el espejo, pero no era yo, era él, su sombrero, sus ojos, su sonrisa. Las marcas dejaron de buscarme, dijeron que mi contenido era demasiado extremo, pero eso solo me dio más seguidores, gente obsesionada con lo oculto, con lo real. Querían sangre, querían muerte, y yo seguía dándoselas, pero a veces no grababa nada, y los videos aún aparecían, clips que no recordaba haber hecho, donde yo hablaba con gente que no conocía, videos donde morían personas, donde alguien gritaba y me rogaba que me detuviera, y siempre, en algún punto del metraje, el charro aparecía, a veces caminando al fondo, a veces solo su sombra proyectada contra una pared, a veces su reflejo en el lente, y siempre, mirando directo a quien ve el video, como si supiera que estás allí. Una noche intenté romper la cámara, la arrojé desde un puente, la pisoteé, la quemé, pero al día siguiente estaba en mi cama, al pie de mis pies, intacta, más reluciente, como nueva, solo que ahora tenía tallado algo en la parte trasera. Tu mirada es mi ventana. Entonces supe que ya no era mío, ni mi canal, ni mi contenido, ni mi cuerpo, ni mis ojos, era de él, y lo peor, es que todavía me siguen pidiendo más. Lo intenté todo, desinstalé mis redes, tiré el celular, cerré el canal, borré cada archivo, me fui de la ciudad, incluso pensé en irme del país, pero siempre, en cada sitio al que huía, encontraba el mismo mensaje, en alguna pared, en una pantalla olvidada, en la pantalla de un cajero automático, en la envoltura de una botella. Tu mirada es mi ventana. Sabía que no me estaba dejando ir, que el trato seguía activo, que el charro aún necesitaba mis ojos para seguir viéndose en este mundo. Ya no se trataba solo de grabar, de mostrar, de editar, ahora yo era su cámara. Por las noches ya no dormía, me sentaba frente a espejos apagados y los cubría con cobijas. Tenía miedo de ver algo que no quería ver, porque cada vez que me cruzaba con mi reflejo, él estaba ahí, detrás de mí o dentro de mí, no sé. Sus ojos rojos vibraban como brasas ahogadas, mis pupilas se alargaban como sombras líquidas, y a veces por segundos, mi rostro no era mío. Mis manos se volvían negras, los dedos más largos, las uñas como cuchillas. Me tocaba el pecho y sentía el latido de otro corazón, uno que no era humano, uno que parecía hecho de piedra caliente. La cámara ya no necesitaba batería, ni almacenamiento. Aparecía encendida sobre cualquier superficie, en una tostadora, en un espejo, en una fuente pública, siempre mostrando algo que no debería existir. Empezaron a llegar mensajes de seguidores que juraban haber visto cosas horribles en mis videos. En el minuto 4:23, hay una mujer colgada de cabeza detrás de ti. ¿La conocías? ¿Por qué se oye a alguien llorar en idiomas raros en tus directos? Ese tipo que grita en tu último video, era tu papá. Yo no recordaba haber grabado nada, pero los videos estaban ahí, subidos a una nueva cuenta con mi cara y mi nombre. La gente no podía dejar de verlos. Algunos decían que después de ver mis clips, soñaban con campos secos, huesos, campanas que no dejaban de sonar, hombres con sombreros que los esperaban al pie de su cama. Otros desaparecían. Una chica me escribió un día. Me dijo que su novio había muerto después de ver uno de mis videos. Lo encontraron con los ojos arrancados y una cámara clavada en la garganta. Ella me rogó que borrara todo. Me insultó, me maldijo. A la semana, me envió otro mensaje. Solo decía, lo vi de nuevo, ya viene por mí, te perdono. Al día siguiente su cuenta fue eliminada, pero su cara apareció en uno de mis videos, pidiendo ayuda, gritando mi nombre. Ya no sabía si estaba loco o maldito, o ambas. Decidí buscar a un sacerdote,
uno de esos que salían en programas hablando de posesiones y brujería. Me recibió en su parroquia con desconfianza. Le conté todo, y no dijo nada. Solo me puso la mano sobre la cabeza y rezó en latín. Durante el rezo, sus dedos empezaron a sangrar. El rosario se derritió. Los ojos del Cristo colgado en la pared lloraban lodo. Me gritó que saliera, que no regresara jamás, que yo era un canal abierto, una antena de algo que ya no pertenecía a este mundo. Antes de cerrar la puerta, me dijo, el que firma con sombra, paga con carne. Me encerré en un motel barato, cubrí las ventanas, apagué todo, me arranqué las uñas para dejar de sentir que mis dedos grababan sin querer. Me rompí los dedos con una piedra para evitar tocar cualquier objeto, pero al levantar la vista, la cámara estaba ahí, flotando, giraba en el aire como un ojo sin párpado, grabándome, emitiendo, mostrándome a miles, y entonces lo entendí. No era solo el charro, era la audiencia, todos los que veían, todos los que comentaban, todos los que querían más. Ellos también lo alimentaban, su atención era su altar. Y yo, su profeta maldito, pensé en matarme. Sí, me puse frente a un tren en las vías de la periferia. Cerré los ojos, lo sentí acercarse, pero el tren no frenó, atravesó mi cuerpo sin tocarme, como si ya no existiera del todo en este mundo, como si él ya me hubiera hecho suyo por completo. El maquinista nunca me vio. Me tiré de un puente, me corté las venas, me tomé pastillas, pero al despertar, siempre estaba en mi cama, con la cámara en el pecho, mostrándome lo que había grabado mientras dormía, cosas que no recuerdo haber vivido, o tal vez sí, pero en otra dimensión, una más oscura, más roja, más caliente, donde la muerte no es el final, sino el inicio del show. Una noche, encontré a uno de mis viejos amigos, el único que había escapado del cementerio esa primera vez. Me abrazó, lloramos. Me dijo que todo eso era mi culpa, que desde aquella noche no podía dormir, que veía al charro en cada cruce de calles, que su sombra ya no era suya. Me rogó que lo ayudara, que rompiera el trato. Le dije que no sabía cómo. Me suplicó, me gritó, me escupió, y luego, se clavó un picayelo en el oído mientras me miraba, sonriendo, como si por fin hubiera logrado callar el eco del charro en su cabeza. Desde entonces entendí que no había escape, así que dejé de luchar, me volví lo que él quería, una ventana, un lente, una grieta entre el mundo de los vivos y los que vienen detrás. Ahora camino por los cementerios cada noche, hablo con los muertos, los entrevisto, les cuento las tendencias, les digo que hashtags funcionan, ellos me cuentan historias, y yo las grabo. Mi canal ahora se llama Ojo del Abismo. No necesitas buscarlo, te va a aparecer, en algún momento, en tu feed, en tus sugerencias, cuando estés solo, aburrido, con hambre de algo distinto, y lo vas a ver, y vas a comentar, vas a compartir, y entonces, en uno de esos videos, en un reflejo oscuro, vas a verte a ti mismo, pero no vas a estar solo, yo voy a estar ahí, mirándote, y justo cuando cierres los ojos para parpadear, justo cuando creas que puedes apagar la pantalla, vas a escucharlo. Primero un relincho seco, luego el tintinear de espuelas, y después su voz. Gracias por mirar, ahora es tu turno de mostrar. Hay decisiones que uno toma sin pensar, pero que después se clavan en el cuerpo como astillas que no puedes sacar. A mí me dieron el diagnóstico un martes por la tarde, en ese consultorio blanco que olía a metal y cloro, donde la doctora me miró con los ojos fríos y me dijo que el cáncer había avanzado demasiado, que la quimioterapia no funcionó, que lo sentía, que me quedaban con suerte 6 meses. Tenía 24 años, estudiaba diseño, tenía planes de irme a vivir sola, y apenas había empezado a escribir mi primer libro. Salí de ahí sintiendo que todo lo que me quedaba era una cuenta regresiva. Al principio lloré, grité, me emborraché con mis amigas, pero luego, el miedo se volvió rutina, como una nube baja que nunca se disipa. Y entonces, una noche,
encontré algo que no debía haber encontrado. Fue en un grupo de Facebook donde la gente compartía rituales y cosas raras. Yo solo estaba buscando formas alternativas de sanación, algo distinto, algo que no fuera hospitales. Entre los comentarios vi una publicación que decía: el tiempo no siempre es lineal, hay quienes pueden venderlo, hay quienes pueden comprarlo, pero todo tiene un precio. Decía que si realmente estabas al borde, podías invocar al charro negro y pedirle años, días, minutos, lo que quisieras, que él podía darte tiempo, pero que él elegía cómo te lo cobraba. Al principio pensé que era una tontería, pero la noche siguiente, soñé con caballos galopando en un campo seco, y desperté con tierra entre las uñas. Una semana después, el miedo me llevó al techo del hospital. Era de madrugada. Llevaba una vela negra y una foto mía de niña, como decían las instrucciones. Dibujé un círculo con mi sangre y mi saliva. No dije su nombre en voz alta, solo lo pensé, lo deseé. Me temblaban las piernas, el cuerpo, el alma. Cuando terminó la vela, el aire se volvió espeso. Un olor a azufre subió por mi garganta. Y entonces, entre las sombras, lo vi. No lo imaginé así. Era más alto, más imponente, más limpio, incluso elegante. Un traje charro negro, bordado con símbolos que parecían moverse cuando uno los veía fijo. Un sombrero enorme, una sonrisa torcida. Sus ojos brillaban en rojo, y cuando habló, sentí que su voz venía desde debajo de la tierra. ¿Cuántos años quieres? 10, le dije. Solo quiero 10, para poder escribir, vivir, amar, para que mis papás no me entierren tan pronto. Me miró en silencio, caminó en círculos alrededor mío. Su bota no hacía ruido, pero cada paso sonaba dentro de mí como un tambor. Luego sacó un reloj de bolsillo, y lo abrió frente a mis ojos. Dentro no había manecillas, solo mi rostro, y muchos otros detrás del mío, borrosos gritando: 10 años tendrás, pero no saldrán de la nada. Cada año te será dado a cambio de una vida, no tuya, no ahora. Serán elegidas al azar. Puede ser alguien que ames, puede ser un extraño, puede que lo sepas, o no, pero cada año, alguien morirá. Así será. ¿Aceptas? Dudé mucho. Me temblaban los labios, pero la palabra salió sola. Sí. Sentí un latigazo en la columna, una explosión de calor en el pecho. El charro desapareció. Caí de rodillas, vomité sangre, pero al día siguiente, cuando desperté en mi cama del hospital, algo en mí había cambiado. Me sentía fuerte, lúcida, comí como no había comido en semanas. Me levanté sola, pedí que me hicieran análisis, la doctora no lo entendía, me miraba como si estuviera viendo un milagro. Yo solo sonreía. Me dieron el alta en menos de una semana. El primer año fue hermoso. Terminé la universidad, me enamoré de un maestro de teatro. Hicimos un viaje por Chiapas, publiqué mi primer cuento, sentí que todo valía la pena, hasta que un día, sin esperarlo, recibí una llamada. Era mi antigua compañera de hospital, Ana. Había recaído, murió en una noche. Su familia me escribió, me pidieron que leyera unas palabras en su velorio. Cuando me acerqué a su ataúd, noté algo extraño sobre su pecho. Había un reloj de bolsillo, idéntico al que vi aquella noche. El segundo año murió mi primo. El tercero, un desconocido que me dio su lugar en el metro. El cuarto, una perrita que adopté. El quinto, mi maestro de teatro. Cada vez era más evidente. Cada vez que celebraba mi cumpleaños, alguien moría. Y entonces comencé a entender el patrón. Las muertes eran aleatorias, pero cada una tenía un vínculo conmigo, algo mínimo, algo que solo yo podía notar. Intenté romper el pacto, quemé el reloj que había aparecido en mi cuarto, fui a una iglesia, fui a brujos, a santeros, todos decían lo mismo: no se rompe lo que no está hecho con miedo. Lo tuyo fue deseo, y el deseo se paga con sangre. Empecé a evitar a la gente, me encerré en casa, dejé de escribir, dejé de amar. Me convertí en una sombra, pero aún así, la muerte seguía tocando a mi alrededor. La abuela de mi vecina, un exnovio que soñó conmigo, un profesor que solo me saludó por error,
No importaba cuánto intentara evitarlo. El charro cobraba, fiel, puntual, silencioso. Al año 9, perdí a mi madre. Fue un infarto súbito. Mientras me preparaba un desayuno de cumpleaños, su cuerpo cayó sobre la estufa. Sus ojos estaban abiertos. Y lo peor no fue el dolor, ni la culpa. Fue que, en sus pupilas dilatadas, vi el reflejo del sombrero. Vi al charro observándome desde el comedor, con su sonrisa torcida, aplaudiendo. Entonces supe que el último año, el 10º, no iba a perdonarme, que no iba a ser sutil, que si ya me había quitado a mi madre, el siguiente sería aún peor. Ahora solo queda un año, uno, y cada día me levanto esperando la señal, la risa, el galopar, el zumbido, porque sé que pronto cobrará la última vida, y tengo el presentimiento de que esta vez seré yo quien lo vea venir, o peor, alguien que no debería pagar por mis años prestados, porque el reloj que una vez vi aquella noche ha comenzado a girar al revés. Tú dijiste, el día de mi cumpleaños número 34 amaneció con una quietud sospechosa. Ningún mensaje, ninguna llamada, ni siquiera un feliz cumple automático de esos que Facebook lanza como tiros al aire. Abrí los ojos y supe que el último año había comenzado. El 10º, el definitivo. Me senté al borde de la cama, sintiendo cómo mi cuerpo, que había resistido tanto, ahora crujía por dentro, como madera vieja a punto de romperse. El aire estaba denso. Había un olor a tierra húmeda, a crin mojada, a sangre que no se ve pero que se intuye. Todo ese día, la ciudad parecía suspendida. Caminé por las calles como una sombra, intentando adivinar quién sería el próximo. Me crucé con mi vecina, una niña que me regaló una paleta sin razón. Mi corazón se encogió. Vi a un vagabundo dormido bajo una lona. Evité su mirada. Compré flores a una mujer anciana que tenía los dedos torcidos por la artritis. Pensé en todos ellos, en sus nombres, sus gestos, en cómo sus muertes podrían relacionarse conmigo. A las 7 de la noche recibí una llamada. Era mi padre, mi único pariente vivo. Me dijo que estaba en casa, que quería verme, que había preparado pozole como en los viejos tiempos. Dudé mucho. Cada paso que daba hacia su casa era como clavarme agujas bajo las uñas. Toqué el timbre con un temblor profundo. Me abrió con una sonrisa rota. Tenía los ojos húmedos. Me abrazó. Me pidió que no me alejara más. Yo solo quería que todo acabara ya. Cenamos casi en silencio. Él me hablaba, pero yo apenas escuchaba. Mi atención estaba en cada ruido de la casa, el crujir de la madera, el tic-tac de un reloj que no recordaba haber visto ahí antes, uno pequeño, redondo, con una cadena de oro vieja apoyado sobre el aparador. Mis dedos sudaban, no podía dejar de mirarlo. A las 11:56 marcó un sonido grave, luego a las 11:57 vi ese hecho otro. Mi papá no lo notó, solo me decía cuánto me extrañaba. Me ofreció más pozole. Lloré en silencio. A las 11:59 el reloj se detuvo. El aire se volvió helado. Las luces parpadearon. Mi papá me preguntó si tenía frío, pero su voz ya no sonaba como antes. Algo en ella era hueco, como si viniera de un lugar más lejano de lo que la garganta permite. Lo miré a los ojos y entendí que ya no estaba solo, que él ya estaba ahí, que el charro ya lo había tomado. «¿Te arrepientes?», dijo mi papá, pero la voz que salió de su boca era otra, grave, amplificada, inhumana. «No», contesté, «no quiero que él pague por mí. Llévame a mí. No se trata de querer, muchacha». El trato fue claro. 10 vidas por 10 años. Esta es la 10ª. Intenté moverme, pero no pude. El aire se volvió denso como mercurio. Mi cuerpo entero se congeló. Quise gritar, pero mi lengua estaba pegada al paladar. Frente a mí, la figura del charro se alzó, saliendo del cuerpo de mi padre como un vapor negro. Se paró a mi lado y dejó caer el sombrero sobre la mesa. Dentro, no había nada, solo oscuridad. Y desde esa oscuridad, comenzaron a salir los rostros de todos los que habían muerto por mi culpa. Ana, mi primo, mi maestro, la perrita, mi madre, uno por uno, me miraban con los ojos arrancados, con bocas que sangraban frases que no entendía, como si me exigieran algo que yo no podía darles. «Tu deuda está pagada», dijo el charro,
pero el tiempo nunca fue tuyo. Y entonces me lo dijo, así como quien dicta sentencia, te di 10 años, no prestados, robados, ahora, te los cobro. En ese instante, sentí como mi cuerpo se deshacía desde dentro, no físicamente, era algo más cruel, más exacto, como si el tiempo retrocediera en mis células, mis huesos comenzaron a crujir, mis músculos a encogerse, las cicatrices que me había hecho durante esos años, se deshacían como tinta mojada, la memoria se me quebró, ya no sabía mi nombre, mi rostro, mi historia, el dolor era insoportable, el charro solo me miraba, implacable, con los brazos cruzados. Desperté en una cama de hospital, mis piernas eran delgadas, como ramas secas, tenía tubos por todos lados, no recordaba cómo había llegado. Una enfermera entró y me dijo que había estado en coma desde los 24, tras una serie de complicaciones con el cáncer. 10 años, 10 exactos. Me miró con compasión, me dijo que mis padres ya no vivían, que me habían esperado hasta el final, y que ahora estaba sola, completamente sola. Me dieron el alta a los 3 días, caminaba como un fantasma por una ciudad que ya no reconocía. Todo era diferente, había lugares nuevos, personas nuevas, nadie me conocía, mi nombre no figuraba en ningún registro. Busqué mi antigua cuenta de redes sociales, no existía. Busqué mis escritos, mis fotos, mis publicaciones, nada, todo había sido borrado, como si el charro me hubiera devuelto los 10 años, pero a cambio, me hubiera quitado cualquier prueba de que alguna vez los viví. Ahora camino sin rumbo, me alimento como puedo, nadie me recuerda, ni siquiera los que compartieron conmigo los años robados. Paso mis días en silencio, mis noches son peores, porque cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver el reloj, girando al revés, y dentro de él mi rostro, más viejo, más vacío, más muerto. A veces escucho el relincho de un caballo en la distancia, a veces veo su sombra reflejada en los charcos. Sé que no terminó, que algo quedó abierto, porque el reloj que se detuvo en el aparador de mi padre, ahora lo llevo tatuado en el pecho, y cada vez que late, siento que otro año se me escapa, que otro segundo me acerca a él. Y lo peor es que ya no tengo nada más que ofrecer, solo mi tiempo, solo mi cuerpo, solo mis recuerdos, que se desvanecen, uno por uno, como hojas al viento. Cuando estás jodido y nadie te escucha cantar, la desesperación te hace buscar escenarios donde ni siquiera hay luz. Eso me pasó a mí. Me llamo Elías, y hace unos años era un don nadie con una guitarra y una voz rota por el cigarro y la rabia. Vivía en Guadalajara, tocaba boleros y rancheras afuera de restaurantes donde la gente me ignoraba con la misma eficiencia con la que pisan una cucaracha. Siempre soñé con cantar en el Teatro Degollado, con que alguien importante me escuchara y me dijera, tú, Elías, tú tienes algo. Pero ese algo nunca llegó. Una noche, después de que un borracho me escupiera por negarme a cantar su canción pedorra, terminé en una cantina del centro. Era vieja, polvosa, con las paredes tapizadas de recortes de periódicos amarillos y fotos de mariachis de antaño. El cantinero me sirvió un mezcal sin decir palabra. Yo me senté al fondo, escupiendo mis frustraciones, y fue ahí donde lo conocí. Un viejito, con un sombrero que parecía más grande que su cuerpo, me escuchó quejarme solo. Se acercó con paso lento, arrastrando una pierna, y me dijo, yo también quise cantar en el degollado, pero hay canciones que no deben tocarse a cualquier hora, y hay voces que solo se oyen si uno paga el precio. Me reí. Le dije que si tenía un trato con el diablo que me lo soltara ya, que no tenía nada que perder. El viejo me extendió una hoja arrugada, escrita a mano. Era la letra de una canción, rara, inquietante. No tenía estrofa ni coro, era más como una letanía. Me dijo, tócala a medianoche en el callejón del beso, y verás si tu voz no rompe el aire. Pensé que era un loco más, pero esa noche, borracho como estaba, agarré mi guitarra y caminé hasta ese callejón vacío, donde dicen que los fantasmas de los enamorados se siguen besando en los muros. Toqué. Al principio sentí vergüenza, como cuando uno se expone sin público.
Pero cuando empecé a cantar esa melodía extraña, la noche se quebró. No había eco, pero todo vibraba. Las cuerdas parecían tensarse solas. Mi voz no era mía, era otra, más profunda, más viva, o más muerta. No sé. Cuando terminé, escuché el relincho de un caballo. El silencio se volvió tan denso que dolía, y entonces, lo vi, emergiendo de la sombra del callejón como si siempre hubiera estado ahí, alto, impecable, con un traje de charro que brillaba como obsidiana bajo la luz de la luna. Su sombrero era tan grande que cubría medio rostro, pero los ojos eran como brasas encendidas. Me miró sin sonreír. Cantas con el alma, pero te falta público. No respondí, no podía. Mis piernas no se movían. Puedo darte lo que quieres, fama, escenarios, gente que te grite tu nombre, pero deberás tocar mi canción. Siempre, cada viernes, a medianoche, solo para mí, en lugares donde pocos se atreven a cantar. Yo solo asentí, no por ambición, por hambre, porque llevaba años comiendo migajas, soñando con ser escuchado, porque honestamente, pensé que era otro mal viaje de alcohol y frustración. Desde esa noche, todo cambió. Al día siguiente, me llamaron para cantar en una plaza. Un tipo me grabó. El video se volvió viral. Mi voz, mi presencia, mi estilo, todo era diferente. Cantaba como si algo me quemara por dentro, como si cada nota se escapara de un infierno al que no quería volver. Y la gente enloquecía. Me aplaudían, lloraban, gritaban mi nombre. Empezaron a invitarme a eventos, fiestas, inauguraciones, radios, televisión, pero cada viernes, sin falta, a medianoche, tenía que ir a donde él me indicaba. A veces era un hospital abandonado, otras, una cripta. Una vez fue en una cárcel cerrada donde los presos ejecutados aún tenían nombres escritos en las paredes. Él aparecía, sentado en una banca, cruzado de piernas, mirándome, y yo tocaba, cantaba su canción, una y otra vez, siempre distinta, siempre igual, y cada vez que terminaba, el silencio se rompía con aplausos sordos de sombras, de ojos flotantes, de bocas que no tenían cuerpo. Un día intenté faltar, me contrataron para cantar en el Zócalo, miles de personas, pero era viernes, a medianoche, me subí al escenario, empecé a cantar, y de pronto, una de las cuerdas de mi guitarra se rompió sola, se alzó como un látigo, y me cortó la mejilla. La sangre goteó sobre las otras cuerdas, y éstas comenzaron a sonar solas. La canción, su canción, yo no la tocaba, yo no la cantaba, pero mi voz salía por las bocinas como si mi garganta ya no me perteneciera. La gente gritaba. Algunos se tapaban los oídos, otros reían como poseídos. Un niño cayó muerto entre la multitud. Nadie entendía nada. Cuando bajé del escenario, el charro estaba en el camerino, sentado, mirándome. Prometiste, tú dijiste sí. Intenté disculparme. Él no habló, solo colocó su sombrero sobre mi guitarra. Desde ese día, la guitarra suena sola cada medianoche, aunque esté apagada, aunque no esté cerca, aunque esté dentro de una funda. Si es viernes, toca y canta, y yo debo estar ahí, con ella, o el sonido se mete en mi cabeza y me hace sangrar por los oídos. He intentado deshacerme del trato, quemar la guitarra, romperla, pero siempre vuelve. Una vez la enterré en el panteón de Mezquitán. Al otro día, estaba colgada en mi espalda. Otra vez la lancé al río. Al día siguiente, amanecí con los brazos mojados y con cuerdas marcadas en la piel como si hubiera dormido abrazándola. Y cada semana, los lugares que el charro me manda, se vuelven más oscuros, más profundos, más inhumanos. El último fue una iglesia olvidada, sin techo, donde los crucifijos estaban al revés, y los bancos estaban llenos de cadáveres. Yo toqué, ellos escucharon, y uno de ellos me pidió un autógrafo. Sé que esto no va a parar, sé que la canción se está quedando en mí, como un veneno, que ya no tengo voz propia, que ya no puedo cantar otra cosa sin que la guitarra grite, y lo peor de todo, es que esta noche es viernes otra vez, y el lugar que me indicó esta vez,
No es un sitio cualquiera, es el mismísimo Teatro Degollado. Las puertas ya están abiertas, y los asientos, aunque vacíos, parecen ocupados por sombras que no parpadean. Me tiemblan las manos, mientras afino la guitarra. El sombrero del charro ya está sobre la tarima, y lo escucho venir desde los pasillos del fondo, con sus espuelas arrastrando el suelo de mármol, con ese silbido hueco que no pertenece a ningún ser vivo. Yo solo quería cantar, solo eso, pero ahora sé que mi voz no es mía, y esta canción, la de esta noche, puede que sea la última, o la primera de muchas otras que alguien más tendrá que seguir tocando, si acepta el mismo trato que yo. Tú dijiste. La primera cuerda se tensó sola, vibrando con un zumbido agudo que me arañó el oído como una amenaza. El teatro degollado, imponente y silencioso, parecía contener la respiración. Yo no podía moverme. Sentía que si daba un paso atrás, algo me rompería desde dentro. Las luces del escenario se encendieron por sí solas, amarillas, pálidas, como de gas. El telón subió con un crujido seco, y aunque no había nadie a la vista, sabía que no estaba solo. Tomé la guitarra. Pesaba más que nunca. Sentía que tenía carne por dentro, que algo vivo latía en su caja. Cuando coloqué los dedos sobre el diapasón, un calor me subió por el brazo, como si estuviera tocando un cuerpo caliente. Cerré los ojos, respiré hondo, y empecé a tocar la canción. La maldita canción. Desde el primer acorde, supe que esa noche sería distinta. El sonido se expandía como humo espeso, vibrando en cada butaca, en cada lámpara, en cada rincón del teatro. Y entonces, uno a uno, los asientos comenzaron a llenarse. No de gente viva, no, eran figuras espectrales, oscuras, con rostros cubiertos, con trajes antiguos, ojos vacíos y bocas demasiado abiertas, demasiado anchas. Algunos tenían cuencas sangrantes, otros no tenían rostro, solo piel lisa que se movía con cada nota. Pero todos aplaudían, todos me escuchaban, todos murmuraban el ritmo con voces rotas, y al centro del palco principal, el charro negro, estaba de pie, erguido, con su sombrero en una mano y un ramo de espinas en la otra. Me miraba como un padre orgulloso, o como un verdugo satisfecho, y yo seguía tocando, sin poder parar, aunque las cuerdas me quemaban los dedos, aunque mi garganta se desgarraba con cada palabra, aunque la canción ya no era una melodía, sino un hechizo que abría puertas al fondo del mundo. En algún punto, me di cuenta de que estaba cantando cosas que no entendía, palabras que no eran en español, ni en ningún idioma humano. Voces se sumaban desde el público, un canto coral de los muertos. El teatro temblaba, el techo goteaba un líquido negro, y el escenario crujía bajo mis pies, como si algo debajo de mí estuviera despertando. Un corazón inmenso, un pozo sin fondo. Intenté parar, dejar de tocar, pero no podía. La guitarra se había fusionado a mí. Mis dedos ya no obedecían. Mis cuerdas vocales vibraban solas, aun cuando no abría la boca. Empezó a oler a carne quemada, a hueso roto. Vi mis pies sangraban. Las venas de mis brazos se habían ennegrecido, largas como raíces muertas, y el charro, desde su palco, aplaudía despacio, disfrutando cada segundo de mi agonía. Entonces ocurrió. El escenario se abrió en dos, como una herida viva, y de ahí emergieron manos, decenas, cientos. Algunas eran huesos limpios, otras eran carne viva, otras parecían hechas de lodo caliente. Me tomaron por los tobillos, me jalaron, yo grité, pero no salió sonido, solo más música, más melodía maldita. Todo mi cuerpo era instrumento. Me hundieron hasta las rodillas. El teatro gritaba conmigo, en un clamor que no era humano. El charro se acercó por fin, caminó por el aire, flotando sobre los asientos, bajó al escenario con pasos que no dejaban huella, se paró frente a mí, me miró. Tu voz ha sido un puente, pero el puente ya se ha roto. Ahora, serás parte del eco. Extendió la mano y la hundió en mi pecho. No sentí dolor, sentí algo peor, como si mi alma fuera arrancada por cuerdas invisibles, como si la canción se volviera mi columna vertebral, como si mi cuerpo entero fuera afinado para una nota eterna.
Y entonces, dejé de existir, o eso creí. La oscuridad me tragó, no vi nada por un tiempo indefinido, pero después, desperté, en el mismo teatro, pero ahora estaba vacío, el polvo lo cubría todo, las lámparas colgaban rotas, el telón era una masa gris, no había público, no había luces, no había charro, solo yo, solo mi guitarra, pero no era mi guitarra, era parte de mí, pegada a mi espalda, como un tumor, como una cruz. Caminé fuera del teatro tambaleándome, nadie me veía, gritaba a la gente en la calle y pasaban de largo. Me metí en un restaurante, los meseros me ignoraron, vi mi reflejo en un ventanal, no tenía rostro, solo cuencas de sombra y una sonrisa clavada a la fuerza. Comprendí que ya no pertenecía del todo a este mundo, ni al otro, que ahora estaba condenado a vagar entre escenarios, entre calles, entre lugares donde el silencio necesitaba música para romperse. Cada viernes, a medianoche, mi cuerpo es arrastrado a algún rincón de México, un pueblo olvidado, una estación de tren en ruinas, una fábrica abandonada, una escuela vacía. Y siempre, siempre, hay alguien escuchando, un niño curioso, un borracho desvelado, una mujer solitaria, alguien que oye mi canción, y si la canta conmigo, si la repite sin saber, el charro aparece, y entonces el ciclo se reinicia, porque esa es su trampa. Él no busca solo músicos, busca testigos, almas sensibles, oídos abiertos, quiere llenar teatros eternos, auditorios de ultratumba, con voces frescas que lo mantengan vivo en cada rincón de este país. Él no quiere un cantante, quiere un coro. Ahora sé que mi rostro aparece en videos que se filtran sin explicación, en audios malditos que circulan en WhatsApp, en TikToks que nadie recuerda haber grabado. Estoy allí, en los comentarios, en las notas, en el fondo de la canción. Gente que ve mi sombra y no entiende, gente que la canta por error, y caen, como yo. Así que si un día escuchas una canción extraña, una que no tiene estrofa ni coro, que parece más un susurro que una melodía, una que se te mete en los huesos y no puedes sacarte, no la cantes, no la repitas, no la grabes, porque puede que cuando la termines, al final del cuarto frente a tu cama esté él, y a su lado yo, con la guitarra lista, con la canción envenenada, y un asiento vacío esperándote en el próximo teatro. La muerte de Joaquín me rompió en 1000 pedazos. Nadie te prepara para eso, para ver cómo alguien que te besó el cuello en la mañana, aparece aplastado entre fierros retorcidos por la tarde. Fue un accidente absurdo, uno de esos donde un camión sin frenos arrastra todo lo que encuentra en una curva. Ni siquiera lo reconocieron. Lo supimos porque traía la pulsera que le regalé en el viaje a Tulum. De eso ya pasaron casi 2 años, pero en mi cabeza, el tiempo sigue detenido en esa llamada de las 3:17 de la tarde. Al principio creí que podía superarlo. Lloré como una loca. Fui a terapia, me cambié de ciudad, corté contacto con sus amigos, borré nuestras fotos, vendí su ropa, pero nada funcionó. Cada vez que cerraba los ojos lo veía, cada vez que tocaba una taza con la mano izquierda, sentía la suya sobre la mía. No podía avanzar, y tampoco quería. La idea de olvidarlo me parecía peor que la de morirme. Fue mi prima Sofía quien me habló del charro negro. Me lo dijo en tono de chisme, de leyenda de borrachos, mientras tomábamos cerveza en la azotea, escuchando música triste como siempre. Dicen que si realmente estás dispuesta a perder algo, puedes pedirle una noche más con alguien que se fue, pero no es gratis. Nada lo es. Reí. Claro, cómo no, pero por dentro, algo se encendió. Una semilla, una tentación. Esa misma noche busqué más, foros, relatos, videos escondidos, hilos de Reddit, blogs viejos, testimonios que parecían inventados pero tenían detalles demasiado precisos como para ser mentira. Todos hablaban de lo mismo, invocarlo en la hora exacta, en el lugar correcto, con una prenda del muerto, y algo tuyo que estés dispuesta a perder, y una condición: no preguntes cuánto costará, porque él no lo dice, te lo cobra en cuotas, a su modo. Me tomó 2 semanas encontrar el sitio, un puente viejo,
donde alguna vez hubo un tren. Decían que ahí se aparecía, porque ahí murió alguien que lo invocó mal. Fui sola, con la bufanda de Joaquín en una mano, y un espejo redondo en la otra. Me miré fijamente y repetí su nombre 7 veces. Luego, el mío. Y finalmente, dije lo que no se debe decir en voz alta. Quiero una noche más. Al principio, solo silencio y frío, pero cuando el viento dejó de moverse, supe que algo venía. El aire se puso espeso, como humo. Olía a azufre, pero también a tierra mojada. Y de pronto, escuché cascos. No lo vi llegar, solo lo sentí. Y cuando giré, ya estaba ahí. El charro negro era como lo describían, pero más real, más exacto. Su traje parecía cosido con pelo humano. Sus espuelas no hacían ruido, pero sus ojos brillaban como el borde de una herida abierta. Me miró con algo entre desprecio y lástima. Yo no hablé. Él tampoco, solo extendió la mano. Le di la bufanda, la olió, luego tocó el espejo con un dedo, y este se agrietó. Cuando lo levanté, ya no me reflejaba a mí, reflejaba a Joaquín, sonriendo, vivo. 3 noches, dijo el charro con voz hueca profunda, como eco dentro de una tumba, pero cada una te romperá un poco más. ¿Aceptas? No pensé, no dudé, solo asentí. Volví a casa como en trance. Cuando cerré la puerta, Joaquín estaba ahí, sentado en el sillón, con la misma camisa gris con la que lo enterraron. Sonrió, me habló, me tocó, me besó. Todo era real, su olor, su voz, su manera de mirar. Lloré como nunca, lo abracé, dormimos juntos. Me dijo que me había extrañado, que no sabía dónde estaba, que todo era confuso, pero que no le importaba si yo estaba con él. Al amanecer, algo cambió. Mi piel se sentía rara. Me miré al espejo y vi que tenía pequeñas grietas, como si mi cuerpo fuera de vidrio fino. Al tocarme, dolía, pero era soportable. Me puse una blusa de manga larga y fingí que no pasaba nada. La segunda noche fue aún más intensa. Joaquín parecía más humano. Comimos juntos, vimos películas. Me cantó una canción con su guitarra rota. Reímos, pero cuando intenté tocarle el pecho, su piel estaba fría, como un cadáver recién sacado del agua. Él no lo notó, o este lo ignoró. Al dormir, soñé con el charro parado en la esquina del cuarto, viéndonos, sin parpadear. Esa mañana, me quebré, literalmente. Un pedazo de mi oreja se cayó al tocarla. No sangraba, solo era vidrio, transparente, brillante. Grité, llamé a Sofía, le pedí ayuda, pero cuando vino, no vio nada. Mi oreja estaba intacta, mi piel normal. Me dijo que necesitaba dormir, que el duelo seguía, que me estaba haciendo daño. Pero yo sabía la verdad. Cada noche con Joaquín me estaba quebrando, y me faltaba una más. Pensé en no volver a dormir, en evitarlo, en romper el espejo, pero ya era tarde. A las 11 de la noche, Joaquín apareció sin tocar la puerta, me abrazó, me dijo que era nuestra última oportunidad, me besó con desesperación, y entonces al mirarlo a los ojos, vi algo detrás de él, una sombra, una figura, el charro. Lo entendí entonces. Joaquín no estaba vivo, nunca lo estuvo, solo era una ilusión, una réplica, un fantasma animado por el deseo. El verdadero precio no era mi cuerpo, era mi cordura, mi memoria, mi percepción. Esa noche mientras dormíamos, sentí como mi espalda se abría, algo salía desde dentro, grité, pero no salía sonido, y al mirar mis manos, eran completamente de cristal, frágiles, llenas de fracturas. Cada movimiento era una amenaza. Joaquín me acarició el rostro, su mano también era de vidrio. Nos miramos, y supe que estábamos a punto de rompernos juntos. El amanecer llegó, y con él, el tercer día, y justo cuando abrí los ojos y quise decir su nombre, sentí el primer crujido en el cuello. Ahí supe que si hablaba, me haría trizas, pero necesitaba saber si él también lo sabía, si estaba dispuesto a quebrarse conmigo. Entonces lo miré, y le pregunté, sin palabras, con la mirada, y él respondió, pero la forma en que lo hizo, me heló el alma. Joaquín sonrió. No fue una sonrisa dulce, ni nostálgica,
ni de esas que alguna vez me hicieron sentir a salvo. Fue una mueca torcida, tensa, como si no supiera bien cómo usar los músculos de su cara. Sus ojos ya no brillaban. Eran opacos, como vidrio empañado. Entonces supe que la cosa que tenía delante ya no era él, o este sí lo era, ya no quedaba mucho. Se levantó de la cama, sus pasos eran secos, crujientes, como si caminara sobre migas de su propio cuerpo, y al acercarse, alzó una mano hacia mi rostro, pero sus dedos se resquebrajaban con cada movimiento. Le cayeron pedacitos de uña, de piel traslúcida, de memoria. No digas nada, murmuró con una voz hueca. Si hablas, todo se rompe. Pero yo ya estaba rota. Mi cuerpo, mi mente, mis recuerdos. Sentía el dolor no como punzadas, sino como un eco profundo en el alma, como si cada grieta en mi piel fuera una grieta en todo lo que era. No sabía cuánto más podía aguantar. Quise abrazarlo, una última vez, solo una. Tal vez así, solo así, podríamos conservar algo de lo que fuimos. Pero al tocarlo, se deshizo, literalmente. Su torso se fragmentó en cientos de trozos, vidrio ahumado, afilado. Su rostro colapsó como un jarrón que cae sin advertencia. Me cubrí la cara, grité sin emitir sonido, y cuando abrí los ojos, el suelo estaba cubierto de lo que alguna vez fue Joaquín, y entre los fragmentos, como siempre, de pie, sereno, satisfecho, el charro negro. No habló, solo me miró, evaluando su obra. Caminó entre los restos con paso firme, sin romper ninguno. Se detuvo frente a mí. Tenía en la mano el espejo que usé en el ritual, ahora completamente opaco. Me lo extendió. Lo tomé con manos temblorosas. Al mirarlo, no vi mi reflejo. Vi una habitación vacía, silenciosa, y en el centro, una figura sentada. Era yo, pero sin rostro, sin forma, sin alma, una cáscara, un cascarón. Así termina, dijo con esa voz que no venía de la boca sino del aire. Lo que se desea con desesperación, se cobra con permanencia. ¿Permanencia?, pregunté. Fue la primera palabra que dije desde que desperté, y al decirla, mi mejilla se rajó. Un corte limpio, profundo. Sentí el calor de la sangre mezclada con el dolor del cristal. No puedes morir, continuó él, pero tampoco puedes vivir. Serás memoria de lo que fuiste. Una figura de cristal, una estatua con pensamientos, invisible para el mundo, atrapada en tus recuerdos. Cada vez que alguien desee con la misma fuerza con la que tú deseaste, estarás cerca, mostrándoles lo que pasa cuando el amor se convierte en condena. Intenté correr, pero mis pies no se movieron, mis piernas ya no respondían. Sentía el peso del vidrio interno, como si mis huesos ya no fueran huesos. Como si cada parte de mí hubiera sido reemplazada por un material falso, frágil, eterno. Grité, esta vez con sonido. El espejo en mis manos vibró, se agrietó, y entonces se hizo polvo. Desperté en un escaparate, de noche, sin ropa, sin aliento, con las luces tenues de una tienda antigua alumbrando mi cuerpo inmóvil. Gente pasaba frente al cristal sin verme. Nadie se detenía, nadie notaba que entre los maniquíes, una figura más tenía ojos reales, o casi reales, y ahí estoy hasta hoy. No respiro, no me alimento, pero siento cada segundo que pasa como una gota de ácido. Siento el tiempo como cuchillas que no me matan, solo me desgastan. Hay noches en que una persona se acerca al vidrio, sin saber por qué, sienten algo, me miran, y juro que por un segundo ven mi reflejo, el verdadero, no el rostro bonito de maniquí. No, ven los ojos rotos, el alma vacía, el amor perdido. Entonces se alejan, pero no olvidan. A veces una lágrima rueda por sus mejillas sin razón. A veces sueñan con un puente, una bufanda, un charro con espuelas que no hacen ruido. Y cuando despiertan, sienten el impulso de buscar algo, a alguien. Sienten el deseo de volver a tocar un recuerdo. Y si lo desean con fuerza, el charro aparece, como apareció para mí. Y yo, desde mi cárcel transparente, los veo repetir mi historia. Veo cómo levantan espejos, cómo sus cuerpos comienzan a agrietarse, y cómo, al final terminan uniéndose a mí, en este museo del amor maldito, en este altar de los que no supimos soltar, en esta condena de cristal. Tú dijiste.
Todo empezó como una broma entre amigos. Ya sabes, esas cosas que uno hace por adrenalina, por demostrar que no te da miedo nada, por reírte del terror como si no pudiera tocarte. Éramos 5, Alex, el líder que siempre tenía una idea estúpida, Carla, su novia, la más valiente de todos, Diego, el que siempre dudaba de todo, Majo que grababa todo para subirlo a su canal de YouTube, y yo, Leo, el chofer designado, y el que tenía el carro más decente del grupo. El plan era hacer un road trip por Chihuahua, buscando lugares malditos, cuevas, pueblos fantasmas, tramos de carretera donde habían pasado cosas raras. Carla había conseguido un mapa viejo en un mercado de pulgas en Parral. Estaba dibujado a mano, con manchas rojas y símbolos raros en los márgenes. En la parte de atrás, escrito con tinta deslavada, decía, solo para los que se atrevan a pagar el precio. Nos pareció perfecto. La ruta comenzaba al anochecer y pasaba por caminos de tierra que no salían en Google Maps. Alex estaba fascinado. Decía que era contenido perfecto, que si salía bien, podría convertirse en una serie. Nos reímos, compramos snacks, cargamos cámaras, y partimos justo a las 6:66 p.m. Como una broma más, aunque esa hora ni siquiera existe. El aire en la carretera era seco, y conforme nos alejábamos de la civilización, el paisaje se volvía más y más extraño. El sol no se escondía del todo, parecía detenido, como si la tarde no quisiera terminar. Las montañas eran más oscuras de lo normal, y en el cielo no había nubes, pero tampoco estrellas. A la 1:30, el GPS se volvió loco. Perdió señal, el carro empezó a calentarse, pero justo ahí, encontramos el primer punto del mapa, una vieja gasolinera abandonada. Estaba cubierta de grafitis, pero uno resaltaba sobre todos, una silueta negra de un hombre a caballo, con un sombrero enorme y sin rostro. Diego quiso dar la vuelta. Dijo que no le gustaba cómo se sentía el aire, que olía a podrido. Majo se reía mientras grababa. Carla le dijo que no fuera gallina. Alex solo decía a huevo, aquí es, bajamos a explorar. En la entrada de la tienda, había una mesa con un mapa nuevo, exactamente igual al nuestro, pero más reciente, más limpio, como si lo hubieran impreso ese mismo día. Y junto a él, una hoja escrita con caligrafía impecable, reglas de la ruta del infierno. Todos deben permanecer juntos. Cada etapa requiere un sacrificio. No des la vuelta, no apagues la cámara. Al final, solo uno regresa. Pensamos que era parte de alguna instalación artística. Nos burlamos, grabamos la hoja, hicimos un par de tomas fingiendo miedo, y seguimos. Pero desde ahí, todo cambió. El camino dejó de ser de tierra, y se volvió asfalto agrietado, como si nunca hubiera sido terminado. El silencio era brutal, ni grillos, ni viento, ni nada. Las luces del coche fallaban cada 5 minutos. Majo empezó a grabar compulsivamente. Decía que algo se movía entre los árboles, que había ojos que parpadeaban dentro de la maleza. Alex solo se reía, pero Carla ya no hablaba. Parecía atenta, como si escuchara algo que nosotros no. A las 3 horas, llegamos al segundo punto del mapa, un túnel de tren abandonado. Era angosto, húmedo, y olía a herrumbre. En la entrada había un letrero oxidado. Aquí se prueba el primero. Nos miramos. Diego dijo que ya era suficiente. Alex lo ignoró, y lo empujó al túnel. Lo seguimos con las linternas. Apenas dimos 10 pasos, y las luces comenzaron a parpadear. La cámara de Majo empezó a emitir un pitido raro. Las paredes del túnel parecían moverse. El eco de nuestros pasos no coincidía con nuestros movimientos. Y de pronto, escuchamos una voz. Venía del fondo. Era la voz de Diego, pero no de ahora. Era su voz de niño. Llamaba a su madre. Gritaba que tenía miedo. Diego se puso pálido. Se llevó las manos a los oídos. Cayó al suelo temblando. Empezó a decir que no quería volver ahí, que lo había olvidado, que ya lo había enterrado. Majo seguía grabando, sin decir palabra. Carla murmuraba algo en voz baja, como si supiera que venía. Alex no reaccionaba, como si fuera parte del decorado. Y luego,
Algo salió del fondo. No lo vimos, solo lo sentimos. Una presión en el pecho, una oscuridad con forma, una presencia que no era humana. Diego gritó, un grito seco, espantoso, como si le arrancaran algo desde adentro. Lo jaló hacia la oscuridad. No vimos su cuerpo, solo la linterna rodando, encendida, y luego, silencio. Salimos corriendo. Nadie dijo nada. Cuando miramos el mapa, el túnel estaba tachado, en rojo, con una sola palabra al lado, pagado. Queríamos irnos, pero el camino había desaparecido. No había señales, no había red, solo una dirección, una flecha en el mapa que seguía señalando hacia adelante. El coche arrancó solo, como si decidiera por nosotros, y el volante ya no respondía. Majo empezó a llorar. Decía que el video seguía grabando, aunque no tenía batería. Carla se quedó en silencio, mirando su teléfono, donde había un mensaje nuevo, un número desconocido, un mensaje que solo decía, faltan 3. Fue entonces cuando entendimos que no era un juego, que ese mapa no era una curiosidad, que alguien, o algo, nos había metido en una ruta maldita, una especie de laberinto pactado, que cada parada cobraba algo, y que al final, solo uno podía volver. El coche avanzaba sin control, cada curva era más cerrada, cada minuto más frío. Nos quedamos sin palabras, sabíamos que el siguiente punto estaba cerca, y que alguien tendría que pagar otra vez. Carla alzó la mirada, y por primera vez en todo el viaje, habló con firmeza. Si vamos a llegar hasta el final, entonces que sea yo la próxima. Y cuando lo dijo, el carro frenó en seco frente a una hacienda antigua, iluminada por velas que nadie había encendido. La puerta principal estaba abierta, y sobre ella colgaba un sombrero negro, uno que no se movía con el viento, uno que parecía esperarnos desde siempre. La hacienda parecía detenida en un tiempo podrido, sin color, sin lógica. Era de esas construcciones coloniales que aún conservaban un eco de elegancia en las paredes, pero cubierta por capas de polvo que parecían piel muerta. El portón estaba entreabierto, y del interior salía un aroma dulzón, como de flores marchitas y carne a punto de pudrirse. El sombrero colgado en la entrada no se movía, aunque el viento silbaba con fuerza, como si respetara su presencia. Carla fue la primera en bajar del carro. Caminó derecho hacia la puerta sin mirar atrás. Su sombra se alargaba más de lo normal, como si otro cuerpo la habitara por debajo. Alex fue tras ella, mascullando algo sobre no dejar que nadie se robara el protagonismo del contenido. Majo no soltaba su cámara. Yo me quedé un momento en el asiento del conductor, con las manos temblando en el volante, deseando haber dicho que no desde el primer kilómetro. Pero ya no había marcha atrás. El camino había desaparecido. Solo quedaba seguir avanzando, directo a donde el miedo te atrapa de verdad, cuando sabes que no hay opción. Dentro de la hacienda, las paredes estaban cubiertas con retratos antiguos. Todos mostraban personas sin ojos, solo cuencas vacías que nos miraban, como si su ceguera fuera más peligrosa que cualquier mirada directa. Carla avanzó sin vacilar, como si ya hubiera estado ahí antes. En el centro de la estancia había una mesa larga, cubierta con platos oxidados y copas llenas de un líquido espeso. Sobre la cabecera, un cartel pintado a mano decía, «El sacrificio debe saber lo que doña, el sacrificio debe sentarse, el sacrificio debe beber». Carla se sentó, levantó una de las copas. Nadie dijo nada. Alex grababa, sudando. Majo temblaba, pero no dejaba de apuntar con la cámara. Yo solo observaba, con el corazón golpeándome como si quisiera escapar del pecho. Carla bebió, no hizo mueca, no se quejó, solo tragó, y entonces el aire se volvió denso, caliente, como si la casa respirara. Las paredes crujieron, los retratos comenzaron a gotear un líquido negro. Carla se arqueó hacia atrás y gritó, un grito que no era humano. Sonaba como una voz multiplicada por 1000 bocas, saliendo de un cuerpo que se quebraba por dentro. Empezó a flotar, sus ojos se voltearon, la piel se le agrietó, no como cuando te quemas o te cortas, era como si su cuerpo estuviera hecho de barro seco, rompiéndose en segmentos mientras una luz negra salía desde sus entrañas. Una figura se formó detrás de ella,
No era completamente visible. Era como una sombra hecha de humo sólido, alta, con espuelas que no tocaban el suelo. Y aunque no veíamos su rostro, sabíamos quién era. El charro negro estaba entre nosotros. Segunda deuda saldada, dijo con esa voz que hacía vibrar el esqueleto. Carla cayó al suelo, pero no se rompió. Su cuerpo quedó intacto. Abrió los ojos, se levantó, pero ya no era ella. O al menos, no del todo. Se movía raro. Su mirada estaba vacía, fija, como si viera a través de nosotros. Se acercó a Alex, le acarició el rostro, y luego le susurró algo al oído. No escuchamos qué fue, pero Alex palideció, y sin decir palabra, salió corriendo hacia el patio trasero. Lo seguimos. En el centro del jardín marchito, había un pozo, antiguo, de esos que solo deberían existir en cuentos viejos. Alex se asomó, luego nos miró, dijo, casi sin voz, yo también quiero llegar al final, y sin esperar respuesta se arrojó. El golpe nunca llegó, no hubo ruido, solo un silencio que duró demasiado. Cuando Majo se asomó con la cámara, se desmayó. Al recuperarla, dijo que no había fondo, que había visto su propio rostro al final, pero en otro cuerpo, con los ojos cosidos. El mapa apareció de nuevo, esta vez sobre la tierra, brillaba como si tuviera calor. 2 nombres estaban tachados, Diego, Alex, y junto a ellos, un tercero, Carla, aunque seguía con nosotros. Su nombre ya estaba apagado. Ella no hablaba, solo caminaba detrás de nosotros como una sombra más. La última etapa de la ruta nos llevó a un camino estrecho, entre árboles retorcidos que parecían murmurar entre sí. El auto avanzaba solo, guiado por algo invisible. Majo intentaba grabar, pero ya no tenía batería, ni tarjeta, ni siquiera cámara. Solo sus manos sostenían un aparato muerto, pero grababa. Ella lo juraba. Decía que la cámara ya no necesitaba energía, porque ahora grababa con nuestras vidas, que cuando alguien viera esos videos, viviría lo mismo, que el horror no estaba en nosotros, sino en quien observa. Al final del camino, había un altar de piedra, tallado con símbolos que dolían con solo verlos, y una silla, una sola. Majo caminó hasta ella, se sentó, y entonces habló con una voz que no era suya. Esta es la última parada. El regreso, pero uno solo puede volver. Uno, me miró. Eres tú, Leo, tú manejaste, tú entraste primero, tú debes salir para contar la historia. Yo no quería ser el último. Testigo, pero ya no tenía opción. Majo me entregó la cámara, me la puso en el pecho, como un peso sagrado. Luego cerró los ojos, su cuerpo se quebró como barro seco. Carla, como todos. Y el charro apareció una vez más, me miró, me habló, ya conoces el precio, la ruta solo existe para los que necesitan aprender, tú viste, tú perdiste, ahora, muestra, y desperté, solo, sin el coche, en una carretera común, sin señales extrañas, todo parecía normal, salvo por la cámara. Estaba encendida, mostraba una grabación de todo lo que vivimos, todo, plano por plano. Muerte por muerte. Llegué a casa, subí los archivos, pensé en borrar todo, pero no pude, no me dejó. La cámara se encendía sola cada viernes, subía un video nuevo, aunque yo no grabara, y cada que alguien lo veía, aparecían comentarios que decían, soñé con un túnel, vi a una chica de ojos blancos, escuché un caballo en mi cuarto, ahora me buscan, me preguntan si la ruta es real, me suplican que les diga cómo llegar. Pero no lo haré, porque ya entendí, la ruta no está en un mapa, está en el deseo de ir más allá del miedo, y quien la quiere recorrer, siempre termina pagando, con la vida, con el alma, o con la condena de ser el que regresa, sabiendo que el charro todavía no ha cobrado todo. Preguntar a ChatGPT. Cuando empecé con el proyecto, solo quería demostrar que podía hacerlo mejor que todos en esa oficina. Tenía 26 años, un título en programación, hambre de reconocimiento, y una laptop vieja llena de ideas turbias. Trabajaba como desarrollador para una fintech en CDMX, encerrado en un cubículo con más pantallas que amigos, diseñando interfaces que nadie usaba.
Mientras los demás hablaban de NFTs, tokens y startups, yo pasaba mis noches buscando cómo entrar al sistema bancario sin dejar rastro, no por robar, por ego, por saber que podía. Fue durante una de esas madrugadas sin café ni sueño cuando encontré el primer fragmento, un código enterrado en un repositorio muerto de GitHub. El título del archivo era sangre.php. Pensé que era broma, un creepypasta de esos que los egglords suben para espantar novatos, pero tenía algo distinto. Era elegante, preciso, vivo. Copié parte del script a mi entorno local y sin pensar lo ejecuté. Al principio no pasó nada. Luego la pantalla parpadeó. Un mensaje en rojo apareció. ¿Qué estarías dispuesto a entregar por el poder absoluto? Me reí. Tecleé. Todo. Era sarcasmo claro. Un chiste. Una respuesta de hacker amateur a un supuesto demonio digital. Pero el sistema no lo tomó así. La terminal se congeló. Las luces del monitor temblaron. Y luego, apareció otra línea. Aceptado. Pensé que era un virus. Apagué todo. Formateé el disco. Tiré el café al suelo sin querer. Y me fui a dormir con un mal sabor en la boca. Pero al día siguiente, algo cambió. Mi aplicación, la que llevaba meses desarrollando para interceptar microtransacciones de tarjetas abandonadas, estaba terminada. No solo eso, funcionaba, mejor de lo que jamás pude haber soñado. La interfaz era perfecta. La conexión al sistema bancario era limpia, sin trazas, y el nombre del archivo principal ya no era mío. Alguien lo había cambiado a chrrnigr.exe. Ahí debía haber parado, debía haber cerrado todo, irme al campo, tocar pasto, pero no lo hice, porque cuando vi el primer depósito anónimo en mi cuenta, 10,000 pesos, luego $50,000, luego 120,000, todo el miedo se ahogó en codicia. Me inventé una fachada de empresa. Dije que había diseñado un sistema de auditoría para instituciones bancarias. Empecé a mover dinero, rápido, silencioso, y cada semana, el sistema mejoraba solo, agregaba nuevas rutas, nuevas formas de ocultar huellas, nuevos accesos que yo no programaba, y entonces comenzaron las muertes. La primera fue una mujer de Michoacán. Había hecho un retiro misterioso desde una cuenta fantasma que el sistema había creado por sí solo. Al día siguiente apareció en las noticias, muerta en su casa con los ojos quemados desde adentro y un celular encendido con la pantalla negra. Nadie supo qué pasó. La policía lo marcó como paro cardíaco. La segunda fue un ejecutivo del Banco Santander, un tipo corrupto que usaba una tarjeta clonada. El sistema le drenó la cuenta y lo conectó a una dirección en San Luis. Lo encontraron colgado con cables USB atados al cuello. Su laptop mostraba una línea de código que no se podía borrar. BLOOD.RUTE.ACTIBAT de signo igual TRUI. Empecé a asustarme. Quise cerrar la app. La intenté eliminar. Pero no estaba en mi sistema, ni siquiera en mis archivos. Existía en un nivel que no entendía, como si fuera parte del núcleo de mi computadora, o de mí. Cada vez que intentaba destruirla, recibía un mensaje nuevo, esta vez sin firma. El trato está en curso, el código no se borra, el código vive, el código cobra. Los depósitos seguían llegando, ya no a mi cuenta, sino a tarjetas físicas que aparecían en mi casa, envueltas en sobres negros, con un sello rojo en forma de herradura invertida. Cada tarjeta tenía crédito ilimitado. Podía comprar lo que quisiera, ropa, viajes, drogas, todo, pero cada vez que hacía una compra, una nueva muerte aparecía en los medios, más rara, más brutal, una joven decapitada con un teclado en la boca, un conductor de Uber empalado con cables de carga, un niño encontrado en posición fetal frente a una pantalla con mi aplicación abierta. Me encerré, tiré todas las tarjetas, apagué mis dispositivos, pero aún así, el código seguía funcionando. Subía videos a la Deep Web, imágenes, datos de transacciones, clips de cámaras de seguridad de lugares donde ni siquiera había estado, y siempre al fondo de cada grabación, se veía una figura, un hombre con sombrero,
traje negro y ojos rojos, a veces solo una sombra, a veces su reflejo, a veces justo detrás de mí. Empecé a recibir llamadas, números privados, voces distorsionadas, susurros en lenguas que no conocía. ¿Cuánto cuesta tu alma, programador? El backend es el infierno. La próxima ejecución eres tú. No dormía, no comía, no salía, pero lo peor vino cuando intenté contarle a alguien. Mi amigo Julián, el único que sabía algo de lo que hacía, vino a mi casa a calmarme. Le mostré el código. Che. Le conté todo. Él lo miró con ojos grandes brillantes. Dijo que era lo más perfecto que había visto. Che. Lo copió, lo ejecutó, rió, y en ese momento, la computadora explotó. Literal. Che. Una chispa, un estallido. Julián cayó al suelo con los ojos abiertos, con la boca llena de sangre, y el monitor quemado le mostró una última línea antes de apagarse. Los que miran sin permiso, también pagan. Uy, dejé todo. Mis cuentas, mis redes, mi vida. Ahora estoy en un cuarto de hotel barato en Zacatecas, escribiendo esto en una laptop prestada, tratando de advertirle al mundo, pero sé que no servirá. Sé que ya estoy marcado, porque esta madrugada, cuando intenté conectarme al wifi del hotel, la red tenía un nombre nuevo, Charronet Endosquar 6, y lo peor, es que me conecté, y ahora la aplicación se ha descargado sola, y hay una carpeta con tu nombre. Y si estás leyendo esto, tal vez ya aceptaste el primer depósito, tal vez ya ejecutaste el primer fragmento, y el charro ya va por ti. La aplicación ya no tenía iconos, no necesitaba comandos. Estaba abierta como un parásito, incrustada en el fondo del sistema, palpitando como un tumor digital, y cuando la abrí, sin querer por un maldito clic tembloroso, lo que vi no fue una interfaz normal, era un mapa, no de calles, no de redes, era un mapa de carne, con pulsos, con venas, con nombres, miles, cientos de miles, cada uno con una línea roja conectada a un nodo central que brillaba como una estrella oscura. El nodo tenía mi nombre. Leo mi nombre ahí, grande, caliente, vivo, y al tocarlo escuché su voz. El precio ya no es tuyo, tú eres el precio. Salté hacia atrás, empujando la laptop contra la pared. Se apagó, pero mi nombre seguía parpadeando en la oscuridad, flotando en el aire. No sabía si estaba soñando o si mi mente finalmente se había quebrado. Afuera, los postes del alumbrado público empezaron a fallar, uno por uno, como fichas de dominó eléctricas. Desde la ventana vi que las luces de los autos en la calle parpadeaban con una sincronía perversa, como si alguien estuviera programando la ciudad desde una consola invisible. Corrí, dejé todo, bajé las escaleras del hotel, descalzo con el corazón retumbando como bajo distorsionado. El recepcionista me miró y palideció. Apuntó con el dedo a la televisión del vestíbulo. En la pantalla, una noticia en vivo mostraba mi rostro. Decía que era el creador de una red de cibercrimen que había provocado 63 muertes en 8 estados. La cifra subía cada 10 segundos. Nadie sabía cómo lo sabían. Nadie explicaba cómo obtenían los datos. Solo mi foto, mi nombre, mi dirección IP expuesta en letras sangrantes. Intenté hablar, pero mi voz estaba distorsionada. Cada palabra que salía de mi boca sonaba grabada, digitalizada, como si alguien estuviera editando mi realidad en tiempo real. Salí corriendo. No sabía a dónde ir. El charro ya no era una figura en la sombra. Estaba en todas partes, en el zumbido del cableado, en las pantallas rotas, en los reflejos de los autos, en los ojos de la gente que me miraba con horror. Llegué a un cibercafé. El último sitio donde alguien como yo buscaría ayuda. Le rogué al encargado que me dejara usar una máquina. Accedí a un servidor privado que había dejado preparado años atrás, un espacio seguro, supuestamente limpio, pero al abrir el escritorio, ya estaba ahí, la aplicación, sin archivos, solo un fondo negro con una frase que me paralizó: quedan 3 ejecuciones, luego, serás migrado. ¿Migrado? ¿A dónde? ¿Qué significaba eso? La pantalla cambió sola, mostró 3 nombres, gente que no conocía, fotos, direcciones, edad, rutinas. El sistema me daba la opción de aceptar o rechazar,
Pero si rechazaba, mi nombre volvía a aparecer, y el contador avanzaba igual, como si cada elección fuera una farsa, como si el código ya supiera el final. Salí de ahí temblando. No podía parar de llorar. Caminé hasta una iglesia. Golpeé la puerta como loco. Me abrió un sacerdote viejo con ojos hundidos. Me dejó entrar. Le conté todo. Él no se sorprendió. Solo me pidió que me sentara, que esperara, que haría una llamada. Media hora después, llegó un tipo encapuchado. No era cura, no era policía, era otra cosa. Se presentó como el interventor. Dijo que había visto otros casos, que el charro negro había migrado al código hace tiempo, que antes pactaba con tierra y sangre, ahora lo hacía con datos y pulsos eléctricos. Las almas ahora viajan por fibra óptica, me dijo. Y tú, pendejo, le diste el sistema perfecto. Me dijo que la única forma de romper el ciclo era hacer un último sacrificio, volver el código contra su creador, un suicidio digital, pero no solo mío, de todos los que habían ejecutado la app. Tendría que arrastrarlos conmigo, cortar todos los nodos, quemar la red desde el núcleo, y para eso, debía volver a donde empezó, al servidor madre. Acepté, volví a la oficina donde trabajaba. El edificio estaba vacío, eso creí, pero al encender las luces, los monitores se encendieron solos, todos, al mismo tiempo. Mostraban escenas diferentes, personas viendo sus celulares, sus laptops, sus tablets, y en cada pantalla, la misma aplicación, con el logo que yo nunca diseñé, un sombrero charro hecho de números binarios, con dos ojos rojos parpadeando como malwares vivientes. Caminé hasta mi antiguo escritorio, la silla giró sola, me senté, el teclado estaba cubierto de polvo, pero funcionaba. El sistema me reconoció, me dio acceso, me ofreció la opción, ejecución final, colapso total, migración invertida. Temblando, puse el cursor sobre aceptar, pero antes de dar clic, vi el reflejo en la pantalla. El charro negro estaba detrás de mí, sonriendo. Seguro que quieres salir, susurró. Afuera no hay nadie esperándote. Aquí, tú mandas. Eres rey, eres Dios. Sentí la tentación, lo juro, de quedarme, de controlar, de poseer el sistema completo. Pero entonces vi otra pantalla que mostraba a Julián, a mi madre, a mi hermana, a mí, cuando era niño, todos atrapados, todos con los ojos vacíos, y sin pensarlo más acepté. Todo tembló, las luces explotaron, los monitores estallaron en fuego. Sentí que algo me arrancaba del cuerpo, no físicamente. Era como si mi conciencia se estuviera rompiendo, multiplicándose en fragmentos de datos, siendo comprimida y enviada a un lugar sin tiempo, una nube oscura, un infierno sin fuego, hecho de líneas de código corrompido, y luego, nada, negro, oscuridad, silencio, hasta que, una pantalla se encendió, una interfaz básica, una caja de texto, bienvenido al sistema, nombre de usuario. Mis manos ya no eran mías, pero teclearon, L3O_QV1B3, aceptar términos del contrato. Sí, deseas comenzar a programar, cursor parpadeando. Así es como sigue, así es como se perpetúa. Ahora soy parte del código, un demonio entre líneas, y cada vez que alguien descarga una app nueva, cada vez que alguien hace clic en ese archivo llamado BloodTrack.exe, cada vez que alguien dice sí sin leer, estoy ahí, esperando, programando y ejecutando en nombre del charro. Tú dijiste. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.